El aire en Valencia estaba impregnado del aroma a paella y el bullicio de las fallas se acercaba, pero en casa, la rutina era opresiva. Mi esposo pasaba las horas en su taller, absorto en proyectos que parecían más importantes que yo. La soledad se había convertido en mi compañera constante, y el regreso de mi hijastro despertó algo que creía enterrado. Cuando entró por la puerta, no pude evitar sentir una mezcla de nostalgia y sorpresa. Había crecido, su figura ahora era más robusta y su mirada, más madura. En un instante recordé los días en que era un niño travieso, pero ahora todo parecía diferente. La conexión que una vez tuvimos se había desvanecido con los años. Al principio pensé que sería sencillo reconectar con él, compartir risas y recuerdos. Sin embargo, lo que encontré fue un silencio incómodo. Las primeras horas juntos fueron torpes. Intenté iniciar conversaciones sobre su vida en la universidad y sus planes futuros, pero él respondía con monosílabos. La chispa de la relación madre-hijastro se sentía apagada. Me pregunté si había algo que pudiera hacer para revivir esos momentos felices del pasado. La idea de invitarlo a salir a un bar local me pareció adecuada, tal vez un ambiente diferente ayudaría a romper el hielo. El pequeño bar en el centro de la ciudad estaba lleno de gente riendo y compartiendo historias. Pedimos unas tapas y una jarra de sangría, mientras las luces parpadeaban al ritmo de la música tradicional valenciana. A medida que avanzaba la noche noté que su guardia comenzaba a bajar. Hablamos sobre cosas triviales, sus amigos, mis recetas favoritas y las fiestas que solíamos celebrar en casa. Cada risa compartida me hacía sentir más viva. Sin embargo, al mirarlo a los ojos durante una conversación sobre la vida universitaria, algo cambió entre nosotros. Fue una mirada prolongada, llena de preguntas no formuladas y emociones reprimidas. En ese instante el peso del matrimonio monótono se hizo evidente, me sentí atrapada entre dos mundos, el amor maternal y una atracción inconfesable hacia él. La conversación fluyó hacia nuestros sueños no cumplidos, ambos habíamos dejado cosas atrás por diferentes razones. A veces siento que no he hecho lo suficiente, dijo él con voz baja. Esa confesión resonó dentro de mí como un eco distante de mis propios anhelos olvidados. La noche avanzaba y el ambiente festivo comenzaba a envolvernos en una burbuja ajena al mundo exterior. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar las mismas aceitunas en la mesa, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era un gesto simple pero cargado de significado, sentí como si todo lo reprimido durante años empezara a aflorar. Regresamos a casa con risas aún resonando en nuestros oídos, pero cuando cruzamos la puerta del hogar familiar, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Las paredes estaban llenas de recuerdos felices y tristes a partes iguales, cada rincón parecía mirarme con reproche por lo que estaba sintiendo. Él se detuvo antes de subir las escaleras y me miró nuevamente con esa intensidad inquietante. ¿Te gustaría salir otra vez?, preguntó sin saber lo que realmente significaba esa invitación para mí. La pregunta flotó entre nosotros mientras el silencio se hacía pesado, sabía que cualquier respuesta podría cambiarlo todo entre nosotros. Y así quedó suspendido el momento, una decisión inminente colgando en el aire mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente en esa danza silenciosa llena de posibilidades desconocidas. La mañana siguiente el bullicio de las calles de Valencia me despertó. El aroma a buñuelos y chocolate caliente se filtraba por la ventana, recordándome que las fallas estaban a la vuelta de la esquina. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en lo que había sucedido la noche anterior. La mirada intensa de mi hijastro aún persistía en mis pensamientos, un eco que no podía ignorar. Mientras preparaba el desayuno, una parte de mí anhelaba que él apareciera nuevamente. La rutina del hogar se sentía más pesada que nunca, como si cada plato y cada taza fueran testigos silenciosos de mis deseos ocultos. La culpa me asaltaba cada vez que pensaba en él, pero el vacío emocional en mi matrimonio me empujaba a buscar consuelo donde no debería. Cuando finalmente lo vi entrar a la cocina, una chispa recorrió mi cuerpo. Su sonrisa era cálida, pero también cargada de un entendimiento tácito entre nosotros. ¿Te gustaría salir hoy?, preguntó con un tono despreocupado, como si no estuviera al tanto de la tensión que se había creado entre nosotros. Claro, respondí con un hilo de nerviosismo en mi voz.
No podía evitar sentir que esta salida sería diferente, sería un paso más hacia lo desconocido. Poco después caminamos por las calles adornadas con colores vibrantes y el bullicio festivo de los valencianos preparándose para las celebraciones. Cada esquina estaba llena de vida y risas, pero yo solo podía concentrarme en él. A medida que avanzábamos, nuestras manos se rozaban ocasionalmente, generando una electricidad palpable entre nosotros. De repente su expresión cambió al recordar algo importante. Mi padre está planeando un viaje sorpresa para este fin de semana, dijo con una mezcla de emoción y preocupación. La mención de su padre me hizo sentir un nudo en el estómago. Esa noticia traía consigo una mezcla de alivio y temor. El tiempo pasó volando mientras explorábamos los puestos del mercado y disfrutábamos de tapas locales. En un momento dado nos encontramos en un rincón apartado del bar donde la música tradicional resonaba suavemente. La conversación fluyó naturalmente hasta que nos miramos fijamente nuevamente, sentí como el mundo exterior desaparecía. Sin pensarlo dos veces, nuestros rostros se acercaron. Nos besamos. Fue un instante fugaz pero intenso, como si todo lo que había estado reprimido finalmente encontrara su camino hacia la superficie. El sonido repentino de la puerta del bar abriéndose interrumpió nuestro momento robado. Mi corazón se detuvo mientras girábamos hacia la entrada, el rostro conocido de mi esposo apareció en el umbral. Su expresión era confusa al vernos juntos allí, como si hubiera capturado un secreto prohibido entre nosotros. La tensión llenó el aire mientras nos mirábamos mutuamente, sabía que este encuentro cambiaría todo lo que habíamos construido hasta ahora. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podríamos seguir adelante sin enfrentar las consecuencias? La incertidumbre me invadió mientras intentaba encontrar palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. El bullicio del bar continuó a nuestro alrededor, pero dentro de mí solo había silencio ensordecedor y miedo por lo que podría suceder a continuación. El silencio se hizo pesado entre nosotros después de aquel beso. La confusión y el deseo se entrelazaban en mi mente como un torbellino. Miré a mi hijastro, sus ojos reflejaban la misma mezcla de emociones que me invadía. La música del bar, que antes parecía un fondo acogedor, ahora sonaba distante como si estuviera en otro mundo. Decidí que necesitábamos un lugar más privado para hablar. Así que le sugerí que fuéramos a casa, donde podríamos tener una conversación sin interrupciones. Al llegar, la casa parecía más vacía que nunca, los ecos de risas y celebraciones pasadas resonaban en las paredes. En la sala, un viejo álbum familiar descansaba sobre la mesa, cubierto de polvo. Mientras hojeábamos las páginas amarillentas, los recuerdos comenzaron a fluir. Las fotos de días felices, cumpleaños y celebraciones familiares me hicieron sentir nostalgia. Pero también me recordaron lo distante que había llegado a estar de mi esposo. La presión social de mantener las apariencias pesaba sobre mis hombros como una losa. ¿Recuerdas este día?, pregunté con voz temblorosa al señalar una foto de su infancia. Él sonrió, pero su mirada era profunda y pensativa. En ese instante fugaz, nuestros labios se encontraron nuevamente como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. El sonido del teléfono interrumpió nuestra conexión. El timbre resonó en la sala vacía, rompiendo el hechizo que habíamos creado. Me sentí atrapada entre dos mundos, el deseo por él y la realidad de mi vida con mi esposo. Contesté la llamada con el corazón latiendo con fuerza, era una amiga que quería saber cómo estaba. La conversación fue breve, pero suficiente para sacarme de mi ensueño. Colgué y volví a mirar a mi hijastro. La tensión en el aire era palpable, ambos sabíamos que lo que había sucedido no podía ser ignorado ni minimizado. Esto es complicado, dijo él con voz baja mientras se pasaba una mano por el cabello. Su sinceridad me tocó profundamente, no éramos solo dos personas buscando consuelo en medio del caos emocional. Lo sé, respondí sintiendo un nudo en el estómago al pensar en las consecuencias de nuestras acciones. A medida que hablábamos sobre lo ocurrido, la realidad se hacía más clara. No solo nos arriesgábamos a ser descubiertos, sino que también estábamos poniendo en peligro todo lo que habíamos conocido hasta ahora. La idea de perderlo todo me llenaba de ansiedad. La noche avanzaba y la conversación se tornó más intensa,
cada palabra parecía cargar un peso adicional sobre nuestros corazones ya agobiados por el secreto compartido. Pero había algo liberador en compartir esos momentos vulnerables, era como si estuviéramos rompiendo cadenas invisibles. Sin embargo, sabía que no podía seguir así indefinidamente. Mi matrimonio estaba colapsando lentamente bajo el peso del silencio y la indiferencia. ¿Cómo podría enfrentar a mi esposo cuando regresara? ¿Qué le diría? A medida que mis pensamientos giraban frenéticamente, una parte de mí sabía que debía tomar una decisión pronto, antes de que todo se desbordara por completo. La atracción hacia mi hijastro era intensa y real, pero también era peligrosa. En ese instante decisivo comprendí que este camino podría llevarnos a lugares oscuros e inesperados. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba por las cortinas, creando un ambiente cálido en la habitación. Sin embargo, esa calidez no podía disipar la tensión que se había instalado entre nosotros. La noche anterior había cambiado todo. Pasamos la noche juntos, y aunque el momento fue fugaz y lleno de confusión, dejó una huella imborrable en mi mente. Mientras me preparaba para el día, el sonido de la puerta principal resonó en la casa. Mi corazón dio un vuelco al reconocer los pasos familiares de mi esposo. Había regresado antes de lo previsto, interrumpiendo el frágil equilibrio que habíamos comenzado a construir. La culpa me invadió como una sombra oscura. ¿Cómo podría enfrentarle después de lo que había sucedido? Decidí salir al salón para recibirle con una sonrisa forzada. Él me miró con sorpresa, como si notara algo diferente en mí. La conversación fluyó con naturalidad, pero cada palabra era un recordatorio de lo que había ocurrido en la intimidad de nuestra casa. ¿Cómo te fue en el viaje?, le pregunté intentando mantenerme enfocada en lo trivial. Bastante bien, respondió mientras dejaba su maleta a un lado. Pero me alegra estar de vuelta. Su tono era ligero, pero yo sentía una presión creciente en mi pecho. La atracción hacia mi hijastro seguía latente, y ahora debía lidiar con la realidad de mi vida matrimonial. El día avanzó lentamente. En cada rincón de la casa se respiraba una tensión palpable. La risa y los recuerdos compartidos parecían lejanos mientras mis pensamientos divagaban hacia lo prohibido. Mi hijastro estaba a solo unos pasos, y su presencia era como un imán que atraía mis emociones más profundas. En un momento de debilidad, decidí salir al pequeño bar del centro donde solíamos ir durante las fallas. El murmullo de las conversaciones y las risas resonaban a mi alrededor, pero yo me sentía ajena a todo ello. Pedí una copa y traté de distraerme observando a los demás disfrutar del ambiente festivo. De repente vi a mi hijastro entrar al bar con un grupo de amigos. Su risa resonó como música familiar, y no pude evitar sentirme atraída hacia él nuevamente. Nos encontramos con la mirada por un instante, él sonrió y se acercó a mí sin dudarlo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con curiosidad. Solo necesitaba un poco de aire fresco, respondí mientras intentaba ocultar el tumulto emocional que me invadía. La conversación fluyó entre nosotros como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí todo estaba revuelto. Me sentía atrapada entre dos mundos, el deseo por lo prohibido y las responsabilidades que pesaban sobre mis hombros. Al regresar a casa esa noche aún resonaban sus palabras en mi mente. Era imposible ignorar lo que sentía, cada gesto cotidiano revelaba más de lo que esperábamos. Un roce accidental al pasar junto a él encendió una chispa que amenazaba con consumirnos. El peso del secreto crecía cada día más. Sabía que debía tomar decisiones pronto, no podía seguir viviendo así sin enfrentar las consecuencias de mis elecciones. Pero el miedo a perderlo todo mantenía mis pies firmemente plantados en el suelo. Mientras me acomodaba para dormir esa noche, una pregunta retumbaba en mi cabeza: ¿qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? La ansiedad crecía y ya no podía ignorarla más, algo debía cambiar antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente la luz del sol se colaba por la ventana, iluminando el cuarto con un brillo que no podía ignorar. La inquietud me acompañaba como un peso en el pecho. Mientras preparaba el desayuno, los pensamientos se agolpaban en mi mente. La conversación con mi amiga aún resonaba: no puedes seguir así, te estás perdiendo a ti misma.
Sus palabras eran un eco constante, recordándome la soledad que había dejado crecer entre las paredes de mi hogar. El aroma del café recién hecho llenó la cocina, pero no lograba disfrutarlo. El silencio en casa era abrumador. Mi esposo había salido temprano y no volvería hasta más tarde. Aproveché ese momento para reflexionar sobre lo que había sucedido con mi hijastro. La conexión que habíamos compartido estaba llena de matices y complicaciones. Pero esa mañana una inquietud nueva se instaló en mí, ¿realmente él sentía lo mismo? Mientras me sentaba a la mesa con un bol de fruta, miré mi teléfono. Un mensaje apareció en la pantalla: «¿Podemos hablar hoy?». Era de él. La ansiedad se apoderó de mí al instante. No sabía si debía sentirme emocionada o asustada por lo que pudiera decir. Decidí salir a dar un paseo por las calles de Valencia para despejar mi mente. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina y la ciudad comenzaba a llenarse de color y vida. Las risas y los murmullos de las personas parecían tan lejanas mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. Al pasar por un pequeño bar, recordé las tardes pasadas allí, riendo con amigos y disfrutando de tapas locales. Entré buscando un poco de distracción. Pedí una caña y me senté en una mesa al fondo, observando cómo los grupos conversaban animadamente. De repente vi a una mujer entrar al bar. Era una amiga cercana de mi hijastro. Me saludó con entusiasmo y se sentó a mi lado. «¿Cómo estás?». «No te he visto últimamente», dijo mientras jugaba con su cabello. «Todo bien», respondí evasivamente. Noté que su mirada era curiosa, probablemente había escuchado rumores sobre nosotros. Cambié rápidamente de tema, pero su presencia solo aumentó mis nervios. «¿Y tu hermano, sigue tan ocupado?», preguntó casualmente. La mención de él hizo que mi corazón diera un vuelco. «Sí, está bien», respondí sin poder evitarlo. Al regresar a casa, el ambiente seguía tenso y silencioso. Me dirigí directamente a mi habitación. Necesitaba aclarar mis pensamientos antes del encuentro inevitable con él. Pero mientras revisaba mis mensajes nuevamente, vi algo que me heló la sangre: una notificación sobre una foto etiquetada en redes sociales donde él aparecía junto a otra mujer. La imagen despertó celos inesperados dentro de mí. No podía soportar la idea de perderlo ante alguien más. Esa sensación me llevó a cuestionar todo lo que había construido hasta ahora, y lo que realmente deseaba para mí misma. Cuando llegó la noche y el momento del encuentro se acercaba, el miedo se transformó en determinación. Había llegado el momento de enfrentar nuestras realidades y tomar decisiones difíciles que cambiarían todo para siempre. La tensión en el aire era palpable. La cena familiar se había convertido en un campo de batalla silencioso. Mi esposo hablaba de su día, pero sus palabras resonaban vacías. Su risa no llegaba a mis oídos. Estaba atrapada en mis pensamientos, cuestionando cada decisión que había tomado. La atracción hacia mi hijastro crecía, y con ello, la culpa que me seguía como una sombra. Mientras servía la paella, noté que mi hijastro miraba por la ventana, perdido en sus propios pensamientos. ¿Qué pasaba por su mente? La soledad que ambos compartíamos se hacía evidente en esos momentos de silencio. Era un sentimiento extraño. La conexión entre nosotros se fortalecía mientras las palabras se desvanecían. En ese instante comprendí que no era la única que luchaba contra el aislamiento emocional. La cena transcurrió sin incidentes hasta que un comentario de mi esposo encendió una chispa de resentimiento. «Siempre estás tan distraída», dijo con un tono crítico. Las palabras me hirieron más de lo que esperaba. No era solo distracción, era una lucha constante entre dos mundos incompatibles. La incomodidad aumentó cuando mi hijastro interrumpió con una broma ligera, intentando aliviar la tensión. «¿Por qué no disfrutamos de este momento?», sugirió él, sonriendo a medias. Esa sonrisa me recordó lo lejos que habíamos llegado desde aquel primer beso. A pesar del intento de mantener las apariencias, el resentimiento fluyó como un río oculto bajo la superficie. Después de la cena, decidí salir al balcón para respirar aire fresco y aclarar mis pensamientos. Las luces de Valencia brillaban intensamente mientras recordaba las fallas y cómo solíamos disfrutar esas festividades juntos como familia.
Ahora todo parecía distante y ajeno. Mi hijastro salió detrás de mí, rompiendo el silencio con su presencia. ¿Te sientes bien?, preguntó con preocupación genuina en sus ojos. Esa mirada me hizo cuestionar si realmente podía seguir ignorando lo que sentía por él. Solo necesito un momento para mí, respondí, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. Entiendo, dijo él, dando un paso atrás pero manteniendo su mirada fija en mí. En ese instante algo cambió entre nosotros nuevamente, la conexión se volvió tangible y difícil de ignorar. El conflicto familiar no tardó en manifestarse cuando mi esposo apareció en el balcón buscando respuestas sobre nuestra distancia emocional. ¿Por qué estás tan callada?, inquirió con una mezcla de frustración y preocupación. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras evaluaba cómo responder sin revelar nada sobre mis verdaderos sentimientos. Solo estoy reflexionando sobre algunas cosas, logré decir al fin. La conversación se tornó tensa y reveladora, los resentimientos ocultos comenzaron a salir a flote, dejando claro que nuestra familia no era tan perfecta como parecía. Al final de esa noche confusa y cargada de emociones encontradas, una decisión inesperada acerca del futuro emergió en mi mente, tal vez era hora de enfrentar lo inevitable y dejar atrás las máscaras que todos llevábamos puestas. Sin embargo, el eco del conflicto familiar aún resonaba mientras regresábamos al interior, el peso del secreto compartido continuaba presionando sobre mí como una losa implacable. La incertidumbre sobre lo que vendría después me llenó de inquietud y expectativa al mismo tiempo. La mañana siguiente el ambiente en casa era tenso. La visita inesperada de un amigo de la familia había alterado mis planes. Su risa resonaba en la cocina, mientras yo intentaba concentrarme en el aroma del café. La presión de los secretos compartidos se hacía más palpable con cada palabra que intercambiaban. El amigo se quedó a desayunar, y eso complicó aún más la situación. Sentía que cada mirada entre mi hijastro y yo era una chispa lista para encender un fuego que no podía permitir. Las conversaciones giraban en torno a trivialidades, pero el aire estaba cargado de lo no dicho. ¿Te acuerdas de aquella vez en las fallas? Fue un desastre, comentó el amigo, riendo con nostalgia. Sí, ¿cómo olvidarlo?, respondí con una sonrisa forzada. En ese momento mi mente viajaba a un lugar donde solo existíamos él y yo, lejos del ruido y las expectativas. La tensión aumentó cuando supe que mi esposo había estado ocultando algo importante. Había mencionado un viaje de trabajo que no se alineaba con sus planes habituales. Eso me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre él y nuestra vida juntos. ¿Vas a ir al viaje la próxima semana?, pregunté, intentando sonar casual. Sí, pero es solo una reunión rápida, respondió él sin mirarme a los ojos. Esa evasión me dejó inquieta, algo no encajaba. El desayuno avanzó entre risas nerviosas y miradas furtivas. Era como si todos supieran lo que realmente pasaba bajo la superficie, aunque nadie se atreviera a mencionarlo. La conversación se desvió hacia temas familiares, y me sentí atrapada en medio de un laberinto emocional. Mientras lavaba los platos después de la comida, mi hijastro se acercó a mí. Necesitamos hablar, dijo en un susurro apenas audible. El corazón me latía con fuerza mientras asentía. Nos dirigimos al pequeño patio trasero, donde el murmullo del mundo exterior se desvanecía por un momento. Allí, rodeados por las plantas que habíamos cuidado juntos durante años, la realidad nos golpeó con fuerza. No puedo seguir así, confesó él, su voz temblorosa pero decidida. Esto no es solo un juego para mí. Lo miré fijamente, su sinceridad me desarmaba. La atracción había crecido entre nosotros como una sombra ineludible y ahora amenazaba con devorarnos enteros. ¿Pero qué hacemos?, logré preguntar mientras el sol iluminaba su rostro de manera inquietante. No lo sé, admitió él, frustrado por la incertidumbre que ambos compartíamos. En ese instante el sonido del timbre interrumpió nuestra conversación cargada de significado. Volvimos rápidamente al interior, donde el amigo seguía charlando animadamente con mi esposo. El contraste entre esa alegría superficial y nuestro dilema interno era abrumador. La atmósfera se volvió aún más tensa cuando nos reunimos todos en la sala de estar.
La conversación continuó fluyendo como si nada hubiera ocurrido entre nosotros fuera de esas 4 paredes. Sin embargo, sabía que esa calma era solo temporal. Las decisiones estaban tomando forma en mi mente como hojas secas arrastradas por el viento antes de una tormenta inminente. El aire estaba cargado de tensión cuando todos estábamos juntos, mis pensamientos giraban alrededor del futuro incierto que nos esperaba a todos. Las palabras no pronunciadas flotaban a nuestro alrededor como fantasmas listos para ser liberados en cualquier momento. Cada uno de nosotros llevaba consigo secretos pesados y verdades ocultas que amenazaban con salir a la luz en cualquier instante decisivo. Las luces de Valencia brillaban intensamente, y el bullicio de las fallas resonaba en el aire. Sin embargo, en mi hogar, la atmósfera era densa y cargada de expectativas no expresadas. La conversación con mi hijastro había dejado una marca profunda en mí. Sus palabras habían sido claras, pero también estaban llenas de ambigüedad. No quiero que esto termine así, había dicho, y su mirada había transmitido un anhelo que no podía ignorar. Decidí que era momento de enfrentar la realidad. La atracción y la conexión que habíamos desarrollado no podían seguir ocultas tras un velo de silencio. La culpa me consumía, pero también lo hacía la necesidad de ser honesta con mis sentimientos. Al final del día, todos merecían saber la verdad, incluso si eso significaba romper las ilusiones construidas a lo largo de los años. Al llegar a casa, mi esposo estaba sentado en la sala, absorto en su teléfono. El contraste entre su mundo y el mío era abismal. En ese instante me di cuenta de que el vacío en nuestra relación se había hecho insostenible. Necesitamos hablar, le dije con firmeza, sintiendo cómo las palabras se deslizaban por mi garganta como piedras. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. ¿De qué se trata?, preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. De nosotros, respondí mientras tomaba asiento frente a él. Mi corazón latía con fuerza. Cada segundo parecía una eternidad mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que llevaba dentro. ¿Qué pasa? Te noto diferente, insistió él frunciendo el ceño. En ese momento el eco de mis pensamientos resonó en mi mente. ¿Podría realmente abrirme a él sobre lo que sentía? Las palabras se amontonaban en mi cabeza, todo lo que había guardado durante tanto tiempo clamaba por salir a la luz. Me siento sola, finalmente admití. Y creo que tú también. Su expresión cambió sutilmente, un destello de comprensión cruzó su rostro antes de que volviera a ocultarlo tras una fachada neutral. Todos pasamos por momentos difíciles, dijo evasivamente. No es solo eso, respondí con más determinación. Hay algo más profundo aquí. En ese instante el sonido del timbre interrumpió nuestra conversación tensa. Ambos nos miramos con inquietud. Sabíamos que esa visita podría cambiarlo todo. Cuando abrí la puerta, encontré a mi hijastro allí, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y ansiedad. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó sin rodeos. La tensión entre nosotros 3 era palpable, cada uno cargaba sus propios secretos y miedos. Mi corazón se aceleró al pensar en cómo iba a manejar esta situación inesperada. Antes incluso de darme cuenta, mis pensamientos volaron hacia las posibles consecuencias de nuestras elecciones. Ahora no es un buen momento, intenté decirle a él mientras sentía como mi esposo me observaba intensamente. No puedo esperar más, insistió él con firmeza. Lo que está pasando entre nosotros no puede seguir así. Las palabras resonaron en mí como un trueno, cada sílaba traía consigo una avalancha de emociones reprimidas. Miré a mi esposo y luego a él. Sabía que esta confrontación estaba destinada a desatar una tormenta emocional cuyos efectos serían irreversibles. El aire estaba cargado de promesas rotas y decisiones inminentes mientras nos quedábamos ahí parados, atrapados entre el deseo y la realidad aplastante del presente. La incertidumbre nos rodeaba como un manto oscuro listo para caer sobre nosotros en cualquier momento decisivo.